Hola, un placer que estén del otro lado en este espacio de la Cámara de Agentes de Bolsa. En este caso para hablar con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por invitarme. No. Para mí, la verdad que es un placer estar en este espacio. Es un placer para nosotros contar con su presencia, con toda la trayectoria. Estábamos hablando fuera de cámara de una gran trayectoria en el mercado de capitales. Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar su experiencia para ver qué está pasando, qué pasó esta semana y cómo vemos el mercado hacia adelante. Bueno, conversábamos recién fuera de cámara sobre lo que fue el informe del Fondo Monetario Internacional, quizá uno de los temas de la semana. ¿Tiene alguna opinión? ¿Qué me puede comentar de eso? Mira, para los que tenemos unos cuantos años, como es mi caso, porque vos sos mucho más joven que yo y que en mi caso particular vengo analizando cartas de entendimiento entre el Fondo y Argentina desde fines de los 80, comienzos de los 90, realmente este documento que ha publicado el staff del Fondo es inédito. Es decir, hay algunos párrafos que son para guardar en la historia económica de Argentina, como por ejemplo reconocer que económicamente y políticamente es inviable que Argentina tenga un mayor superávit primario. Con lo cual eso de una forma sin ponerlo en números, pero es como que le da un aval al sendero fiscal que hace pocos días el ministro Guzmán presentó ante el Congreso, que ha sido, después si querés hablamos más en detalle, un sendero duro. Y por otro lado, este aviso o pedido a los bonistas privados diciendo que para poder avanzar en este proceso de sostenibilidad de la deuda es necesario que sufran una quita que en inglés le pusieron como meaningful, que en inglés significa serio o importante, con lo cual un documento sólido que creo que va a formar parte de la historia económica argentina. ¿Y cómo se imagina a los inversores, siempre hablando de la ley internacional, ¿no? de los bonos ley internacional, cómo se imagina la negociación a partir de este informe del Fondo Monetario, a partir de este documento? Mira, a partir de este informe, como te comentaba recién, si bien no hay números en este informe, pero es como que hay un cierto aval explícito al sendero fiscal de Guzmán. Este sendero fiscal de Guzmán plantea tres escenarios: el escenario el que llamó inercial, el escenario que llamó con un poco de trabajo, que nosotros lo llamamos el escenario base, y el escenario con un poco más de trabajo, que nosotros lo llamamos el best case, el mejor escenario. Y ahí lo que se planteó es que la Argentina podría llegar al equilibrio fiscal recién entre 3 y 4 años, con lo cual, traducido a la reestructuración de la deuda, esto significa no vamos a pagar capital durante los próximos 4 años. ¿Solo capital? Solo capital. Segundo, acto seguido, habla de, una vez que se logra el equilibrio primario, poder tener superávit primarios entre 0,7 y 1% del PBI, cuando hoy para honrar la deuda hace falta al menos 3 puntos del PBI. Con lo cual esto está queriendo decir también que habría años de gracia en el pago de los servicios de renta, los cuales se podrían capitalizar, pero también habla de que la deuda argentina tiene cupones al 7, mientras que el mundo es más cercano al 0, con lo cual también genera una sensación que se van a modificar los cupones. O sea que estamos hablando, lo propuesta va a decir, periodo de gracia para el capital, con quita, habrá que ver después de cuánto es, quizá también algún periodo de gracia con capitalización de los cupones y quita en cupones. Mira, nosotros por ejemplo hacemos un ejercicio interno, porque las personas en general no tienen por qué saber cómo se expresa este tema de la quita. Puede haber una quita en una deuda en términos del valor presente neto, BPN, sin necesidad de que se practique una quita en el capital estrictamente. Entonces vos fíjate, en un ejercicio ácido, haciendo una lectura muy ácida del discurso de Guzmán, si vos trasladás los pagos de capital 4 años,
durante 4 años no pagás cupones de renta, los capitalizás, y bajás los cupones de toda la deuda a la mitad, eso ya representa una quita en valor presente neto de 45% sin haber hecho una quita de capital. Pero por eso, el escenario que se están imaginando entonces es una quita en el valor presente neto simplemente por el corrimiento del plazo de capital, o se imaginan una quita incluso sobre el valor técnico del bono, digamos, en términos de, bueno, esto eran 100 nominales, ahora van a ser 80, o simplemente es corrimiento de plazos. Porque Mirá, en un momento se hablaba de ambas cosas. Correcto, es muy probable que la propuesta final sea un combo, porque también, para complicarlo un poco, está también el tema de lo que se llama el exit yield, a qué tiro, Sí, a qué tiro va a salir el nuevo bono. Exactamente. Ahora, más allá de lo que se imaginen los inversores, hay una forma muy simple de leer al mercado. Hoy los precios de los bonos te generan en forma implícita qué quita en valor presente neto está hoy pensando el mercado. Y cuando vos ves el set de precios de los bonos jurisdicción argentina, tienen implícita una quita que a nosotros nos parece exagerada del 58%. Y cuando vas a jurisdicción Nueva York, del 50%, que promedio ponderado te da 53%. Es decir, esto no es ninguna estimación que hacemos nosotros. No, eso ya está en el mercado. Eso es lo que te marca hoy el mercado. Por eso es que nosotros consideramos que la quita va a ser importante. Creo que a comienzos de año algunos analistas imaginaban un 35, me parece que 35, vos pensás que la quita en valor presente neto de Ucrania fue 36, con una quita de capital de 20, pero esa combinación de quita de capital de 20, más corrimiento de plazo, ese combo exacta de 36. Con lo cual nosotros nos imaginamos una quita, digamos, más dura que la de Ucrania. Pensá, Argentina 2005 fue algo más de 75, 76%, pero casi 60% como hoy se tiene en forma implícita los precios de los bonos argentinos, nos parece exagerado, ¿no? Y aprovecho que mencionaste el canje 2005 para hacer dos preguntas. Primero, 2005 Argentina había defaulteado previamente, o sea, primero hubo default, después vino la reestructuración de la deuda o la negociación. ¿Te imaginás a los inversores de afuera aceptando, independientemente de que el precio de los bonos ya marque la quita? La pregunta es si Argentina, dada la cláusula de acción colectiva de los bonos extranjeros, va a poder lograr el acuerdo con los bonistas y evitar el default. Esa es una pregunta. Y segundo, yendo a 2005, hubo algo en los bonos 2005 que trató de compensar parte de la quita, que fueron los cupones atados al PBI. ¿Te imaginás algo de eso en la nueva negociación o no? ¿Algún instrumento que pueda compensar parte de la quita? Perdón, es futurología, pero bueno, por ahí tienen algún escenario. No, es que es un tema sobre el cual la Argentina ha escrito varios capítulos de la historia de los default y las reestructuraciones, y es un tema en el cual todos los que estamos en el mercado de capitales nos hemos sumergido, leído o hemos vivido. Mira, al final del día los países terminan haciendo mejores o peores reestructuraciones, con lo cual algún día vamos a hablar de cómo fue la reestructuración de Argentina 2020. Si vos me decís, los tenedores de deuda van a aceptar, y yo creo que hasta 35% de quita había más voluntad de aceptar, quitas por arriba del 35% va a costar. Vos pensás que buena parte de los inversores que hoy tienen bonos argentinos son prácticamente los mismos inversores que tenían deuda de Ucrania. Entonces, y es más, en el caso de Ucrania tenías a Rusia que complicaba la reestructuración. Con lo cual, si hoy no hay un país como Rusia que está complicando una reestructuración y prácticamente tenés a los grandes fondos del mundo, Templeton, PIMCO, T. Rowe Price, Fidelity, que son los mismos que llegaron a un acuerdo hace pocos años en Ucrania, ¿por qué no van a llegar a un acuerdo con Argentina, ¿no? Con lo cual será cuestión de cómo llegar a un valor. Lo que vos muy bien planteás es normalmente lo que suele tratar de usar
en estos procesos de reestructuración donde vas a soportar al inversor durante algunos años sin ver nada, es lo que se llama un sweetener, un endulzante, darle algo de cash o darle, como fue el caso de Argentina, un cupón del PBI, que algo parecido hubo en el caso de Ucrania. Aquí lamentablemente no veo que haya cash para poder ofrecer, salvo que tengamos alguna sorpresa. Y puede ser que algún inversor pida algún complemento de algún bono tipo atado al cupón del PBI. Es un tema que nos queda pocos días, ¿no? Porque en la primera quincena de marzo ahí se tiene que presentar la oferta. Bueno, y dado que todo esto genera incertidumbre, porque más allá de que los precios lo están reflejando, incluso pueden estar reflejando un valor presente neto, como bien decías, todavía peor al que luego va a suceder de la reestructuración, con independencia de cuánto va a ser la exit yield. La pregunta es, ¿qué se le dice a un inversor en este escenario? ¿Hacia dónde se lo puede rumbear? Sobre todo en un momento donde lo que hemos tenido esta semana son mucha emisión de obligaciones negociables. O sea, ¿ves valor ahí en esas nuevas emisiones corporativas? Mira, nosotros tenemos, en el caso de Argentina en particular, una visión constructiva de mediano plazo, y de hecho por eso estamos en el mercado argentino haciendo una apuesta. Lejos de reducir nuestro equipo, estamos tratando de hacer crecer tanto a la LIC como a la gestora de fondos, con lo cual lo que te estoy comentando te lo comento con palabras y la compañía lo transmite en hechos, ¿no? Creemos que este gobierno, si bien está siendo muy criticado por algunos analistas serios, está haciendo una tarea titánica en muy poco tiempo. Si me permitís, yo lo resumiría. Diciembre fue el mes en el cual se acomodaron los números fiscales. Si no hacías nada, Argentina este año proyectaba un déficit primario de casi 2 puntos del PBI. Con todos estos impuestos que nos pegan, país, etcétera, etcétera, Argentina se acerca a un equilibrio. Con lo cual diciembre fue un mes de acomodar los números fiscales. Enero fue casi sorpresivo que ese equipo, Bastaurre, Tosi, pudieran ya comenzar a poner en normalización el mercado de deuda en pesos. Y febrero nos sorprende con este acercamiento al Fondo Monetario, con lo cual la realidad es que se han hecho cosas. Por lo tanto, nosotros en términos generales tenemos una visión constructiva con Argentina. Lamentablemente, el inversor en bonos es un inversor conservador, sí, que le molesta esta volatilidad y entonces se siente incómodo y entonces uno tiene que, para respetar los marcos normativos y que el producto sea coherente con el perfil de riesgo del inversor, uno tiene que dosificar qué tipo de instrumento o qué cantidad de ese instrumento dentro en el total de la cartera. Eso como visión general. Como visión en particular, al igual de lo que ocurrió tipo año 2012, y vos sos muy joven, pero como ocurría quizás a fines de los 80. Ya estaba acá igual, en el 2012 ya estaba en el sector financiero. En estas circunstancias, cuando hay un poquito de temor en prestarle al sector público, tanto soberano como subsoberano, pero al mismo tiempo hay pesos, entonces se genera una cierta actitud de buscar buenos créditos y buscar buenas compañías privadas para prestarle, y eso es lo que estamos viendo ahora con estas ONs, o como vimos en el 2012 con los BCP, con los valores de corto plazo, con lo cual nosotros consideramos que invertir en bonos Batlar, es decir, las Levat, es una buena alternativa, pero aquel que se siente incómodo prestándole al soberano, estamos viendo emisiones muy interesantes del sector corporativo local. O sea, de acuerdo a tu visión, además de que hay valor en las ON, no ves riesgo en lo que es la emisión de deuda en peso por parte de tesorería. O sea, ¿crees que no vamos a tener otro reperfilamiento nuevo en lo que es los pagos de deuda en peso de tesorería? Por ejemplo, en la emisión de Levat. Mira, nosotros lo que hemos tratado de
explicar o transmitir a nuestros clientes y potenciales inversores es, la realidad es que desde el gobierno anterior, con estos eufemismos, palabras que no encontrás en el diccionario de reperfilamiento, estamos en un país con un default selectivo, esa es la realidad, donde el gobierno anterior reperfiló todas las letras y el actual gobierno ha reperfilado las letras, sí, pasando casi entre 8.000 y 9.000 millones de dólares a agosto, que van a formar parte de la reestructuración de la deuda. Pero esa es la parte de dólares, digamos. Exacto. Que ya lo dijo el ministro. Exacto. Entonces, en lo que hace a las LEVAD, ahí vemos que hay un circuito que está funcionando bien y entendemos que los buenos créditos privados también deberían seguir funcionando bien. Obviamente la F20 es un bono distinto, complicado, híbrido, que se lo podía ver como peso, como dólar, y bueno, le pasó lo que pasó. Incluso vos fijate que en el canje de esta semana, nuestra lectura, quizás otros analistas pueden tener una lectura ligeramente distinta, nosotros interpretamos que ese canje, que fue exitoso porque se pensaba colocar 3.000 millones y fueron 9.000, incluyen una quita de un poquito más de 20% si lo medís en pesos y de un poquito más de 40% si lo medís en dólar MEP. Con lo cual ahí ya tenés una quita de 40% en el AF20 en dólar MEP, que te va dando también un poco una proyección. Una proyección de lo que puede venir. Exactamente. Norberto, muchísimas gracias por tu participación, ha sido muy fructífera. No, al contrario, un placer estar en esta casa. Muchas gracias por estar del otro lado en este espacio de la Cámara de Agentes de Bolsa.